Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para nuestro estudio bíblico semanal. Le queremos agradecer por su tiempo y esperamos que estos estudios sean no solo de su agrado, sino para su conocimiento. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos puedes encontrar en las redes sociales, específicamente en Facebook y en YouTube. Como el ministerio, escrito está Lucas 4.8. Les queremos recordar que nuestro ministerio es un ministerio laico misionero. El único objetivo es llevar este maravilloso mensaje de salvación a todas las almas. ¿Ok? El mensaje de hoy va a ser la ley y el Pentateuco. Tema muy, pero que muy interesante. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para suplicar su presencia y pedirle que Él sea el director de todo lo que va a acontecer aquí. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por todas las bendiciones con que nos ha colmado, no solo durante este día, sino siempre. Gracias por conservarnos la vida, conservarnos la salud. Gracias, mi Dios, por ese hermoso llamado que nos has hecho a pertenecer a tu pueblo. Gracias, mi Dios, por ese hermoso llamado a la salvación. Y gracias por esa salvación tan grande que tú nos has regalado. Gracias. Gracias por este hermoso privilegio que también nos das de formar parte, mi Dios, de colaborar en la obra de la predicación del Evangelio, el verdadero Evangelio completo de salvación. Gracias, mi Dios. Suplicamos ahora la presencia tuya en medio nuestro. Suplicamos, oh Dios, que tú nos tomes, que el Espíritu Santo sea el que hable por nosotros, que no sean nuestras palabras ni nuestras ideas, sino que sean tus ideas. Comunícate con tu pueblo, mi Dios, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Bueno, tenemos que comenzar diciendo que han sido muchos los hermanos y amigos que se han comunicado con nosotros porque nos están diciendo que a través de estos temas que estamos teniendo últimamente, esta serie de temas, están adquiriendo un conocimiento nuevo para ellos. Porque según ellos nos dicen, nadie hasta ahora les había hablado sobre estos temas que nosotros estamos estudiando. Y muchos de ellos llevan años y años en las diferentes iglesias cristianas. También la mayoría de ellos nos han expresado que ellos también eran de la idea que cada vez que ellos veían la palabra ley en la Biblia, siempre se refería a los 10 mandamientos. Porque eso es lo que le habían enseñado durante toda su vida. Así que cada vez que ellos veían la palabra ley en la Biblia, automáticamente decían, eso se refiere a los 10 mandamientos. Gracias a los estudios bíblicos que estamos teniendo, nos dicen que ahora ya ellos entienden que esa palabra tiene diferentes aplicaciones. ¿Ven? Diferentes aplicaciones. Vamos a anotarlo por aquí. Diferentes aplicaciones. Y vamos a recordar, mis amados hermanos, que la palabra de la cual estamos hablando es la Torá, que esto es en hebreo, ¿verdad? Habíamos dicho. O sea que esto es en el Antiguo Testamento. Esto es igual a la palabra nomos. Esto es en griego. Y esto es en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces, que en español se traduce como la ley.
Esto es en español. La ley. ¿Ven? Y habíamos explicado en estudios pasados por lo menos dos aplicaciones que tiene la palabra Torah, nomos y ley. Y habíamos dicho que se puede presentar en singular. O sea, la palabra ley que se refiere a una sola ley, ¿verdad? Cuando se refiere en singular, y dimos un sinnúmero de ejemplos de ello. Es decir, a una ley específica de las muchas que dio Dios. Se utiliza exactamente la misma palabra para identificar una sola ley de las tantas que dio Dios. Pero también se utiliza la misma palabra para el término plural. O sea, que aunque aquí es la Torá, no es las Toraces, aquí es la Torá y nomos, aquí en español nosotros tenemos la ventaja de que sí tenemos el plural, leyes. Y también dimos varios ejemplos en la Biblia donde encontramos que se refieren a las leyes, hablando en plural, diferentes leyes o refiriéndose a todo ese conjunto de leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto. ¿Ok? Habíamos quedado entonces que en este estudio lo vamos a dedicar el tiempo que resta para probar otra aplicación que tiene la palabra Torah, nomos y ley. Y es cuando se refiere al Pentateuco. Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Vamos a rápidamente para decir lo que es el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que aparecen, que los escribió Moisés. Esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ven? Son los 5 números, son los 5 libros que escribió Moisés. A eso es que se refiere el Pentateuco. Nosotros vamos a probar bíblicamente durante hoy en el estudio de hoy, que la palabra Torah, nomos y ley se refiere también o se le puede dar la aplicación al Pentateuco. Vamos a comenzar trayendo la definición de lo que significa el Pentateuco. Y no la voy a dar yo, ni siquiera la va a dar la Biblia por el momento. La va a dar una fuente secular, el Internet. Ustedes saben que gracias a Dios vivimos en la era digital y que ahora con el toque de un dedo uno va, busca en Internet y consigue todo lo que uno quiera. Buscamos la definición de Pentateuco. Miren la definición que da el Internet de Pentateuco. Definición. El Pentateuco o la Torá en hebreo, es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, que lo componen, ¿quiénes? Lo que acabamos de decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ven ustedes? La palabra hebrea, Torah, significa enseñanza, significa instrucción o también se le puede traducir como la ley, que es la traducción más común que encontramos en la Biblia. De manera que en sus 5 libros se recogen las enseñanzas o las leyes de Dios al pueblo de Israel. Fíjense ustedes, esta es la definición secular, hermanos. No lo da la Biblia, lo da el Internet, la Biblia. ¿Y qué dice la fuente secular? Cuando se refiere al Pentateuco, usa la palabra Torah. Es decir, la misma fuente secular está diciendo que una de las aplicaciones a la palabra Torah en hebreo, que significa la ley en español, puede ser el Pentateuco. En otras palabras, si yo quisiera, yo terminaba el estudio bíblico aquí, no había que hacer más nada. ¿Por qué? Porque ya la fuente secular nos está dando la razón.
está usando la palabra Torah y está diciendo que la palabra Torah en hebreo se utiliza para aplicarlo al Pentateuco. O sea, ya con eso hubiéramos terminado el estudio. Lo que queremos decir, hermanos y amigos, es que para que ustedes vean que nosotros no les estamos engañando, nosotros les estamos diciendo lo correcto. ¿Ok? Lo correcto. Ahora, hay algo importante. Los judíos dividían el Antiguo Testamento ustedes saben que hasta que nuestro Señor Jesús vino, lo único que había escrito era el Antiguo Testamento. Cuando se refería a las Escrituras, era al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. El Nuevo Testamento se comenzó a escribir años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora bien, el Antiguo Testamento, los judíos lo dividían en tres partes. Esas tres partes eran las siguientes: la ley, los salmos y los profetas. Cuando se refería a la ley, hermanos, siempre se refiere al Pentateuco. Cuando se refiere a la división. Cuando se refiere a los salmos, se refiere, sí, todos sabemos que hay un libro en la Biblia que se llama los Salmos. Pero cuando se refiere a los Salmos, incluye también otros libros. Los libros poéticos, como son también Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son poéticos y como que son diferentes al resto de la Biblia, que son más bien proféticos, y habla un profeta en específico aquí, ¿no? Aquí son como libros poéticos, ¿ves? Esos libros que incluyen eso se le llamaban los salmos. Cuando se refiere a los profetas, se refiere al resto de los escritores del Antiguo Testamento. ¿Ven? A los escritores del Antiguo Testamento. Hermanos, aquí nosotros todo lo que decimos lo probamos con la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a probar que definitivamente esto es bíblico. Vamos allá. Lucas 24:44. Este es el Señor Jesús hablando y dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. El Señor se está dirigiendo a sus discípulos y se está dirigiendo a ellos, hablando con ellos después de su resurrección. Y le está diciendo, yo les hablé de esto a vosotros cuando estaba con ustedes. ¿Qué le estaba diciendo? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ven ustedes? Aquí evidenciamos bíblicamente que definitivamente los judíos, y Jesús era judío, un buen judío, un fiel judío. Por lo tanto, él sabía, él practicaba el judaísmo, su religión era el judaísmo. Él sabía que las escrituras del Antiguo Testamento se dividían en tres: en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Ven ustedes? Estamos probando bíblicamente las tres divisiones en que los judíos dividían eso, el Antiguo Testamento. Ahora, fíjense lo otro que está diciendo el Señor Jesús, que es de vital importancia, hermanos, de vital importancia para poder comprender todos los otros textos que vamos a leer y vamos a estudiar. Mire lo que dice, que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento, era necesario estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Es decir, lo que el Señor está diciendo es que en todo el Antiguo Testamento, estaban lo que conocemos
las profecías mesiánicas. ¿Y qué son las profecías mesiánicas? Esas profecías que hablaban de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en algún momento, de que la segunda persona de la deidad iba a encarnarse como nosotros e iba entonces en este planeta Tierra a ejecutar el plan de salvación. Él está diciendo que en todo el Antiguo Testamento, hay innumerables profecías que hablan de eso. Y que era necesario que todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre él, sobre el Mesías, era necesario que se cumpliese. Eso es lo que el Señor está diciendo. Se está refiriendo a las profecías mesiánicas. Ok. Otro aspecto que queremos darle. Hermano, voy un poquito rapidito porque son muchos los textos y el tiempo va corriendo más rápido de lo que uno quisiera. Ya dijimos y demostramos bíblicamente en las tres partes en que los judíos dividían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, lo más común, hermanos, lo más común que encontramos en la Biblia no es la expresión que incluye a las tres divisiones. Es la expresión que incluye solamente dos divisiones. Es decir, que lo más común en la Biblia, todos los textos, la inmensa mayoría de los textos que vamos a estudiar y que encontramos en la Biblia, se refieren solamente a la ley y los profetas. O los profetas y la ley. El orden de los factores no altera el producto. Es exactamente lo mismo. Y donde los profetas siempre se refieren al resto de los escritores, siempre del Antiguo Testamento. Y cuando se refiere a la ley, siempre se refiere al Pentateuco. ¿Ven? Mis amados hermanos y amigos, es necesario que tengamos esto presente. Siempre que leamos en la Biblia y encontremos la frase, la ley y los profetas, o los profetas y la ley, siempre se va a estar refiriendo, cuando dice la ley, al Pentateuco, y cuando dice los profetas, al resto del Antiguo Testamento. En otras palabras, que cuando se dice la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, o a todas las escrituras que hasta ese momento existían, que era el Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo, hermano? ¿Me van siguiendo? Siempre que veamos en la palabra de Dios la ley y los profetas, o los profetas y la ley, se está refiriendo, hermanos, siempre a todo el Antiguo Testamento. Lo tenemos. Habiendo captado eso, vamos entonces al próximo texto bíblico. Mateo 7, 11 y 12. Si ustedes son malos, este es el Señor Jesús hablando, si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo, o sea, el Padre celestial, a Dios el Padre, la primera persona de la deidad, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume, ¿qué cosa? La ley y los profetas. Fíjense que en esta ocasión el Señor Jesús utiliza la expresión la ley y los profetas, refiriéndose a la ley, al Pentateuco, y los profetas al resto del Antiguo Testamento. O sea,
El Señor les está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y Él los refiere a las Escrituras que estaban escritas hasta ese momento. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús los refiere a las Escrituras? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quería enseñarles a su pueblo a buscar, a leer y a corroborar en las Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, todo lo que los sacerdotes, los escribas y los fariseos y todos los supuestos maestros de las leyes o de la ley le decían. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, oigan, no confíen plenamente en lo que ellos les están diciendo. Ellos pueden estar equivocados. Verifiquen ustedes en las Escrituras. Por eso los llama la atención a que vaya a la ley y los profetas. Eso fue el llamado del Señor Jesús hace 2000 años. ¿Cuál es el llamado hoy en día? Exactamente el mismo, hermanos. Es el mismo. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, no en lo que otras personas nos digan, no en lo que otras personas nos prediquen, en lo que usted y yo encontramos en la palabra de Dios. En eso es que se debe fundamentar nuestra fe. Es decir, que el llamado es exactamente el mismo. No debemos confiar plenamente en todo lo que los dirigentes religiosos nos dicen. Pueden estar equivocados. Lo pueden hacer a conciencia o inconscientemente, queriendo o no queriendo, pero pueden estar equivocados. Ese es el llamado. Fíjense que el Señor dice que el resumen de la ley y los profetas es la frase que dice: hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. ¿A qué se les parece eso, hermanos? ¿A qué se les parece? Oigan, eso es otra forma de decir: ama a tu prójimo. Fíjense que nosotros conocemos exactamente ese mismo dicho, pero de la manera diferente. Nosotros lo conocemos como la regla de oro. Y para nosotros se nos ha enseñado toda la vida que la regla de oro es: no hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? Esa es la forma negativa de lo que el Señor dice. El Señor no dijo: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. No, el Señor dijo lo contrario, la forma activa. Hagan con el prójimo, hagan con los demás lo que ustedes quisieran que ellos hicieran con ustedes. La forma activa. Ustedes no se conformen con no hacerle daño a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo. No se conformen con eso, no. Vayan a donde ellos. Verifiquen si tienen alguna necesidad. Tómense la iniciativa. Y si tienen alguna necesidad, súplanla. Y luego entonces le presenta la palabra de nuestro Dios, el mensaje completo de salvación. ¿Ven ustedes? El principio es exactamente el mismo. Hagan con los demás lo mismo que ustedes quisieran que los demás hicieran con ustedes. Es el mismo principio de ama a tu prójimo. ¿Ven ustedes? Es decir, que en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento, el principio de amar al prójimo estaba ya presente. No era absolutamente nada nuevo. ¿Ok? Vamos al próximo texto. Vamos rapidito. Mateo capítulo 11 versículos del 13 al 15. Porque todos los profetas y la ley, aquí lo está diciendo al revés, ¿verdad? Como dije, el orden de los factores no altera el producto. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oigan, ¿recuerdan lo que el Señor les dijo en el texto primero, Lucas 24:44? Porque era necesario que todo lo que dicen la ley y los profetas
es necesario que se cumpla todo lo que dicen de mí. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, habíamos dicho, a las profecías mesiánicas. ¿Están viendo? ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿A qué se está refiriendo? Exactamente a lo mismo, a las profecías mesiánicas. ¿Ven? Y mire cómo dice, si queréis recibirlo, oigan, hay un detalle. Aquí cuando se está hablando de Juan, no se está hablando de Juan el discípulo, se está hablando de Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista, ya mismo lo vamos a ver. Si queréis recibirlo, Él es aquel, y el Señor está diciendo, ¿Él quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista es quién? Aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? Hermanos, porque en todo el Antiguo Testamento, están dispersadas, llenas de las profecías mesiánicas. Las profecías que hablaban de que Dios iba a enviar a ese Mesías prometido, a ese Redentor prometido. Por eso es que dice que todos la ley de los profetas profetizaron, se están refiriendo precisamente a esas profecías. Ahora, ¿por qué el Señor dice que las profecías llegaron hasta Juan? ¿Por qué? Hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Oigan, vamos a dejar que el mismo Juan nos conteste. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Ves? Que Juan el Bautista, no Juan el discípulo. Vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál era la predicación de Juan? Arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Esto es lo más importante. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces miren lo que dice de Juan el Bautista, lo mismo que dijo el Señor Jesús. Pues ¿quién? Juan el Bautista. Es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista, hermanos? La Biblia nos dice que la predicación de Juan el Bautista era arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. ¿Por qué? Hermanos, lo que quiere decir Juan el Bautista es todas esas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, sobre el Mesías prometido, tienen su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos ya está aquí. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesús, él exclama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo era ese Mesías prometido. Y si el Señor Jesús era ese Mesías prometido, entonces ya las profecías terminaron. ¿Por qué? Porque la persona de nuestro Señor Jesucristo era el cumplimiento de las profecías. Por eso es que dice que las profecías llegaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque ya
las profecías dejaron de ser profecías. Lo que decía el Antiguo Testamento ahora es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo ya está aquí. El apóstol le estaba diciendo de otra manera: oigan, se acabó la espera. Ya no esperen más. Aquí está el Salvador y el Redentor del mundo. En otras palabras, no había excusa para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, en no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor del mundo. ¿Están viendo? Eso era lo que quería decir el apóstol Juan el Bautista. Fíjense ustedes que el mismo texto nos dice que este Juan el Bautista es aquel Elías que decía: enderezad las sendas, vos que clama en el desierto, y prepara el camino. Es decir, que Juan el Bautista era un precursor de nuestro Señor Jesús. La misión de Juan el Bautista era precisamente preparar el camino para nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser el seleccionado por Dios desde el vientre de su madre para que fuera el que anunciara oficialmente, presentara oficialmente a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor del mundo. No solo de su pueblo, del mundo. Gloria sea su nombre. Juan el Bautista tuvo ese privilegio. Es decir, que las profecías, por eso es que dice, las profecías llegaron hasta Juan. ¿Me van viendo? Siempre se utiliza el término de las profecías, la ley y los profetas. Estamos entendiendo. Espero que me estén entendiendo. Voy rapidito porque hay varios textos. Vamos al próximo texto. Lucas 16:17. Mire lo que dice. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Otra forma de decirlo, ¿lo ven? La ley y los profetas llegan hasta Juan. El texto anterior decía que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Es el mismo término. Es exactamente el mismo término. Desde entonces, dice, desde entonces, después de Juan, desde entonces, Juan el Bautista, vuelvo y decimos, se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se le hace fuerza para que entren. Es más fácil, fíjese lo que dice el Señor, es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Y nuevamente, cuando dice aquí que deje de cumplirse una sola letra de la ley, no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Se está refiriendo a la ley del Pentateuco. Los primeros 5 libros que escribió Moisés en la Biblia. El Pentateuco. ¿Ve? Los profetas llegan hasta Juan. Ahora bien, hermanos, esta expresión es muy conocida. Muy conocida. Y tanto esta expresión como la expresión anterior de que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Que lo vimos. Y ahora esto que dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. La inmensa mayoría de la cristiandad interpreta esto y le da la interpretación, y valga la redundancia, de que cuando aquí dice la ley se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Y entonces toman estos dos textos para tratar de introducir el error de que la ley de los 10 mandamientos
fue efectiva solamente hasta Juan. Que después de Juan, entonces, la ley de los 10 mandamientos dejó de ser efectiva. Es decir, que después de Juan el Bautista, la ley de los 10 mandamientos fue abolida, fue derogada, fue eliminada. ¿Ven? En otras palabras, nuevamente, interpretan que cuando dice la ley aquí, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Hermanos, eso es un gravísimo error. Gravísimo error. ¿Por qué? Porque con esa interpretación le están cambiando totalmente el sentido de lo que el Señor quiere decir. En primer lugar, fíjense que aparece la expresión que nosotros estamos estudiando. La ley y los profetas. Y ya hemos establecido bíblicamente que cuando se refiere a la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Cuando dice la ley, se refiere al Pentateuco. Cuando se refiere a los profetas, se está refiriendo al resto de los escritores del Antiguo Testamento. Es decir, que ellos, al interpretar la ley como los 10 mandamientos solamente, ellos están separando uno de lo otro. Al separarlo, le están quitando el sentido completo. ¿Ven? Le están quitando el sentido completo. En segundo lugar, hermanos, ustedes saben que ya hemos dicho en varias ocasiones que cuando encontremos el término la ley, hay dos formas, ¿verdad? Para identificar de qué se está hablando, cuál es el sentido que el escritor le quiere dar cuando habla de la ley, porque son diferentes aplicaciones. Y habíamos dicho que en la mayoría de los casos el mismo texto nos da una pista y nos dice, mira, a la ley que me refiero es específicamente a esta. O no me refiero a una ley específica, me refiero a varias leyes. Y el mismo texto nos da la pista de a lo que el escritor se refiere. En las ocasiones cuando el escritor no nos da esa pista, entonces recurrimos a ¿qué? Al contexto. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, ¿verdad? Al contexto. Hay que buscar entonces varios versículos o varios capítulos antes y varios versículos o varios capítulos después. Cuando nosotros buscamos el contexto de lo que está diciendo Lucas aquí, hermanos, no encontramos ninguna evidencia que podamos decir que se está refiriendo específicamente a la ley de los 10 mandamientos. No hay nada que nos pueda decir en el contexto. ¿Ven? Por lo tanto, el identificar o tratar de interpretar que la ley, cuando habla ahí, se está refiriendo a los 10 mandamientos, realmente lo que están haciendo es que están forzando la interpretación del texto. ¿Ven? Entonces, ¿hay alguno que me pueda decir, bueno, pues si la interpretación que usted le da a la ley y los profetas es al Antiguo Testamento, pues el Señor lo que está diciendo ahí es que el Antiguo Testamento también llegó hasta Juan el Bautista? Es decir, que después de Juan el Bautista, el Antiguo Testamento dejó de ser efectivo para nosotros. Y por eso es, dentro de esas enseñanzas, que muchos cristianos piensan que el Antiguo Testamento ya está abolido, completo, que ya el Antiguo Testamento no nos aplica a nosotros, que eso era solamente, única y exclusivamente para los judíos, que a nosotros nos aplica solamente el Nuevo Testamento. Esa es la interpretación de muchos, que también está equivocada. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan? Ya habíamos
discutido y presentado el mensaje de Juan. El mensaje, la predicación de Juan es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Dios en su segunda persona ya está aquí. El Mesías ya está aquí. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay un nombre que se le da a nuestro Señor Jesús. Todos lo conocemos, ¿verdad? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, Dios está aquí en medio nuestro. Pues es ese mensaje del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Ese mensaje estaba comprendido dentro de la predicación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba diciendo específicamente, el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estaba identificando a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas. Además de eso, mis amados hermanos, voy a borrar aquí para demostrarle algo. Esto posiblemente la mayoría de ustedes lo saben. Otros no lo saben. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y Él nació, ¿verdad? Él pasó por una infancia, pasó por una juventud y llegó a su adultez. La Biblia, específicamente los 4 evangelios, nos hablan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos verificar los 4 evangelios y podemos notar que la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta que llegó a los 30 años, pasa desapercibida. Nadie habla de nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Nadie habla de los milagros que Él hizo cuando era niño. Nadie habla de la predicación, si es que Él predicaba. No. ¿Por qué? Porque no lo hacía. Solamente hay algunas 2 referencias. Hay una referencia de que cuando Él era niño se desarrollaba y crecía en gracia con Dios. Y otra referencia cuando Él tenía 12 años, que sus padres fueron a celebrar a Jerusalén, a celebrar la Pascua. Cuando salieron de las fiestas, que iban camino a su casa, se dieron cuenta de que el niño no estaba. Y buscaron al niño, no estaba. Y entonces viraron para atrás. Y lo encontraron que estaban precisamente disputando de las escrituras con los sacerdotes y los doctores de la ley. Pero aparte de eso, no hay más ninguna otra referencia sobre nuestro Señor Jesucristo, de su infancia, de su adolescencia y de su juventud. Nada, nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio precisamente a la edad de 30 años. Hasta los 30 años, nuestro Señor Jesús era un desconocido. Nadie lo conocía. Ustedes saben que hay una profecía en la Biblia que se llama las 70 semanas, ¿verdad? Entonces encuentra específicamente en Daniel capítulo 7. Nosotros hicimos un estudio bastante exhaustivo sobre la interpretación de las 70 semanas. Aquellos que les interesan lo pueden buscar. Están en YouTube y en Facebook. Y se llama así mismo, las 70 semanas. Dentro de esa profecía estaba y decía que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba a comenzar cuando Él fuera ungido.
cuando Él fuera ungido. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, durante su infancia, su juventud y su adolescencia, no hay nada escrito sobre Él. ¿Por qué? Porque Él no había sido ungido. ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo fue ungido? ¿Cuándo? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue ungido en el momento de su bautismo. Y así mismo decía la profecía. En el momento de su bautismo fue que el Señor fue ungido. En ese acto del bautismo de nuestro Señor Jesús estuvieron presentes las tres personas de la deidad. Dios el Padre se manifestó porque fue el que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre estaba allí, el Padre habló y los que estaban allí lo escucharon. Estuvo presente. El Hijo estuvo presente porque era fue el que subió de las aguas del río Jordán. Fue el que fue bautizado. Y el Espíritu Santo estuvo presente porque fue el que descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Es decir, las tres personas de la deidad estuvieron presentes en el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes notarán que después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue que el enemigo se lo llevó al desierto para tentarlo. Después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue que nuestro Señor comenzó con su predicación. Después del bautismo fue que el Señor comenzó a seleccionar a sus discípulos. Después de su bautismo fue que el Señor estaba enseñando, predicando y sanando a las gentes. No antes. ¿Por qué? Porque ese fue el momento del comienzo de su ministerio. ¿Y quién fue el que bautizó a nuestro Señor Jesús? Pues nada más y nada menos que Juan el Bautista. ¿Ven ustedes la armonía que hay en la palabra de Dios? Por eso es que dice que tanto las profecías como la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Por qué? Porque sencillamente después de Juan es que nuestro Señor Jesús comienza con su ministerio. Ya no hay profecías del Mesías. Todas las profecías se cumplieron con Él. Absolutamente todas las profecías se cumplieron con Él. ¿Ven ustedes? Eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. No que la ley de los 10 mandamientos ni el Antiguo Testamento ahora lo vamos a echar al zafacón. No, no es eso. Es que llegan hasta Juan porque después del bautismo de Juan el Bautista es que comienza el ministerio de nuestro Señor Jesús. Con el bautismo de Juan el Bautista es que el Señor es ungido para realizar su obra de la redención. Vamos al otro texto, que el tiempo sigue corriendo. Miren esto, son dos textos bien interesantes. Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar ¿a quiénes? A los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, o sea, que era un experto en los libros de Moisés, para tenderle una trampa, le preguntó: maestro, y fíjense en la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero, el Señor le dice: hay un segundo que es igual a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces fíjese lo que dice. Cuando se refiere a estos dos mandamientos, mire lo que habla. Dice: estos dos mandamientos se basan en toda la ley y los profetas. En el texto anterior había dicho que era el resumen de la ley y los profetas.
Ahora está diciendo que estos dos mandamientos son la base de la ley y los profetas. Fíjense que el texto es claro y dice, antes habían venido los saduceos, habían tratado de entrampar al Señor y no pudieron, porque el Señor les respondió de una manera que los cayó. Ahora escogen a esta persona que era un experto en los libros de Moisés y dice, vamos a tratar de entramparlo. Y fíjense en la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pensando que Jesús iba a recitar alguno de los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? Sin embargo, el Señor no recitó ninguno de los 10 mandamientos. El Señor lo que dijo fue, ama a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, dice que estos dos mandamientos son la base del Antiguo Testamento. Hermanos, si estos dos mandamientos mire lo que el Señor le dice, la base del Antiguo Testamento es el amor a ¿quién? Primero, amor a Dios. Y el segundo es también del amor ¿a quién? Al prójimo. O es decir, que la base del Antiguo Testamento es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hermanos, muchos queridos hermanos y amigos piensan que estos dos mandamientos fueron los dos mandamientos nuevos que nos dio el Señor Jesús. Que como Él nos dio esos dos nuevos mandamientos, ya los 10 mandamientos que aparecían escritos en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento ya no son efectivos. No, ya aquello no sirve. Ahora lo que sirve es esto, porque esto es lo que está en el Nuevo Testamento. Ya lo que estaba en el Antiguo Testamento no sirve. Lo que sirve es lo que está en el Nuevo Testamento. Y lo que el Señor dijo que era nuevo son estos dos nuevos mandamientos. Pero el Señor está diciendo que esos dos mandamientos son la base del Antiguo Testamento, la base de la ley y los profetas. Hermanos, si son la base, evidentemente no pueden ser nuevos. Ya tienen que haber sido conocidos. Fíjense en este otro texto que va en armonía con el otro. Dice Lucas 10, 25 al 28. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús. Este fue otro. Para ponerlo a prueba y le preguntó. Ustedes recuerdan la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más grande o más importante? Y la pregunta de este fue, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Ven ustedes? Para entramparlo también, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces esto, tendrás la vida. Fíjense que en esta ocasión viene otro maestro de la ley, otro experto en los libros de Moisés, y le pregunta a Jesús, ya no cuál es el mandamiento más importante, sino qué es lo que tiene que hacer para ganarse la vida eterna. El concepto de los judíos de ganarse, de que tenían que hacer algo para ganarse la vida eterna. Eso es la salvación por obras. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo refiere a la ley. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y uno pensaría que está hablando de ¿qué? De la ley de los 10 mandamientos. Eso es lo más lógico que todo el mundo piense, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría de la cristiandad piensa. Que se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Y entonces dice, ¿qué es lo que lees? Pero en esta ocasión, en aquella ocasión, en la primera ocasión, el primer texto, nuestro Señor fue el que contestó. ¿Lo recuerdan? El Señor fue el que contestó. Le dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús lo refiere a la ley y le dice, ¿qué es lo que dice la ley? Y entonces le da la oportunidad a la persona para que conteste.
¿Qué uno esperaría? ¿Qué usted esperaría cuando el mismo Jesús lo refiere a la ley? Pues que empiece a decir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no te levantarás imagen, no matarás, no fornicarás, no desearás la muerte. Todas esas cosas. Es lo más lógico que el individuo hiciera. Pero ¿qué fue lo que el individuo hizo? ¿Cómo le respondió? Precisamente con el resumen de la ley y los profetas, con la base que dijo el Señor, que era la ley y los profetas. El amor a Dios y el amor al prójimo, exactamente lo que Jesús le había contestado al otro maestro de la ley. ¿Ven ustedes? Le contestó exactamente lo mismo. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo que queremos demostrarle, aparte de que se está utilizando la palabra, la ley y los profetas, ¿verdad? La ley y los profetas para referirse al Pentateuco y al Antiguo Testamento. Aquí el Señor está demostrando, mis amados hermanos, que el concepto, que los mandamientos supuestamente nuevos de amar a Dios y amar al prójimo, oye, no son tan nuevos nada. Ya eso estaba escrito. ¿Lo quieren ver? Vamos a verlo. Miren. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Exactamente lo mismo. El primer mandamiento de amar a Dios. Aquí está escrito en Deuteronomio 6:5. Lo corroboran con las Biblias suyas. Y el segundo mandamiento, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que harás ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Ven ustedes, hermanos, amigos, en dónde se encuentran escritos estos dos mandamientos? Uno se encuentra en Deuteronomio y otro se encuentra en Levítico. ¿Quién escribió esos dos libros? Los escribió Moisés. ¿Dónde se encuentra la ley de los 10 mandamientos? Una se encuentra registrada en Deuteronomio, precisamente, capítulo 5. Y la otra que se encuentra registrada es en Éxodo, capítulo 20. ¿Quién escribió Deuteronomio y Éxodo? Pues también lo escribió Moisés. Se encuentran en el Pentateuco, registradas en el Pentateuco. Es decir, hermanos, que estos dos mandamientos, que supuestamente son los mandamientos nuevos que dio nuestro Señor Jesús a nosotros y que supuestamente invalidó la ley de los 10 mandamientos, porque aquello era para los judíos y eso estaba viejo. Pues ¿saben qué? Esos dos mandamientos tienen la misma edad que tienen los 10 mandamientos. Son tan viejos como es la ley, porque los escribió Moisés. En Deuteronomio, en Levítico, se encuentran también. Así que tienen la misma edad. Si entonces los 10 mandamientos están abolidos porque eran viejos, pues esto también tiene que estar abolido. Si tienen la misma edad, me van siguiendo, no son tan nuevos nada. Quiero terminar con dos textos más para demostrar lo que estamos hablando. Juan 1, 43 al 45. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe, al que Dios le dijo: ven y sígueme, lo llamó. Fue a buscar entonces a Natanael y le dijo a Natanael, ¿qué fue lo que le dijo? Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley. ¿En dónde? En los libros de la ley, refiriéndose a qué? Al Pentateuco. ¿Ve? Libros de la ley, al Pentateuco. Y quien también escribieron los profetas. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Oye, fíjate, ese Jesús que tú conocías,
que es el hijo de José el carpintero. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea su nombre. ¿Tú lo conocías? Yo lo conocía. Mira, desde que éramos pequeñitos lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Y nos conocemos desde que éramos pequeños. Y fíjate, ahora es que Él se viene a revelar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es ese Mesías prometido. Después del ungimiento con el bautismo de Juan el Bautista, fue que se dio a conocer. ¿Van viendo? Vamos al otro texto. Dice que hablaban de Él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesús, las profecías mesiánicas, en los libros de la ley de Moisés y en los libros que escribieron también los demás profetas, o sea, el Pentateuco y los profetas. Vamos al último texto, que ya estamos por terminar. Lucas 24, 25 y 27. Entonces Jesús les dijo, estas son las dos personas que iban camino, los dos discípulos, dos de los discípulos del Señor, que iban camino a Emaús después de la muerte del Señor Jesús. Ya Jesús había resucitado. Le dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Ven? Todo lo que dijeron los profetas. Qué lentos para creer, porque ellos escribieron, dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? ¿Por qué? Porque los discípulos que iban caminando estaban tristes, apesadumbrados, porque su maestro había sido muerto. ¿Ve? Luego el Señor Jesús dice, se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. ¿En dónde? Comenzando por los libros de Moisés. ¿Por dónde? Por el Pentateuco. Y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Ven ustedes, hermanos? Como dicen en el barrio donde yo me crié, más claro no canta un gallo. ¿Lo van viendo? Se refiere a los libros de Moisés como el Pentateuco y a los profetas como el resto del Antiguo Testamento. Todos el Antiguo Testamento habla sobre las profecías mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo. Todos. ¿Ven? Hermanos, esta es otra de las aplicaciones, como dijimos, que se le da a la Torá, al Nomos y a la ley. El Pentateuco. Todavía nos queda otra aplicación, pero como se nos acabó el tiempo, lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Recuerden Lucas 4:8, donde dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Juan 5:39, otro de nuestros textos claves, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros tenéis, que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Nuestros estudios bíblicos están disponibles 24/7 en las redes sociales. Puedes verlos, puedes estudiarlos y puedes compartirlos. Si los compartes, tienes la bendición de darle a otra persona la oportunidad de conocer este maravilloso mensaje de salvación. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo estudio. Así que nos despedimos. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.